EU apunta a Rocha y escala presión sobre Sinaloa. Sheinbaum encara a embajador de EU por soberanía. Presidenta desestima cargos de EU, son políticos. MC va por desafuero de Rocha Moya tras acusaciones. Oposición lanza ofensiva contra Sheinbaum por Sinaloa. Gobierno sostiene estrategia de seguridad en la entidad. Frenan extradición de El Jardinero en golpe judicial. México y España reactivan relación tras tensión diplomática. Fijan cumbre clave entre México y Europa en Ciudad de México. 31 minutos reúne a 200.000 en el Zócalo el Día del Niño. ¿Qué tal? Escuchas de Corsaro Noticias. Este es Notirolario Diario del jueves 30 de abril de 2026. El mundo no solo se cuenta, se canta. Cada día una nota, cada nota una canción. Comenzamos. EU apunta a Rocha y escala presión sobre Sinaloa. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que perseguirá a funcionarios vinculados al narcotráfico, incluido el gobernador de Sinaloa, tras acusaciones del Departamento de Justicia. El Comité Republicano afirmó que los días de impunidad han terminado y mencionó a Rubén Rocha Moya como objetivo de acciones. El mensaje sigue a la acusación formal de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico. Desde el norte lanzan lista, dicen se acabó el perdón. El comité en Washington pone nombres en la pista. Se menciona en esa arista a Rubén Rocha Moya y la presión no se apoya en acuerdos sino en ley. Mientras responde el poder, sin pruebas no hay custodia. Desde el Capitolio hablaron con tono firme y frontal, que ya no habrá inmunidad para quien haya traficado. Así se tensa la cuerda entre justicia y nación, entre pruebas y presión, y una frontera que acuerda que el poder no se resuelve sin ley ni sin dirección. En Washington se encendió la palabra persecución. El comité dio mención a quien la ruta cruzó. Nombran a Rocha Moya junto a un poder extranjero. Dicen que el tiempo primero de impunidad ya no apoya. Hablan de conspiración, de rutas y de traslado, del cartel ya señalado en plena acusación, y piden detención con figura de extradición. Sube el tono en la relación y se abre otra tensión. Sheinbaum encara a embajador de EU por soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación entre México y Estados Unidos debe basarse en respeto mutuo. El señalamiento ocurre mientras el gobierno mexicano revisa solicitudes de extradición enviadas por autoridades estadounidenses. La presidenta afirmó que México busca cooperación con Estados Unidos, pero sin afectar su soberanía.
Oigo la voz presidencial, que el respeto marca el trato. No cabe tono un ingrato, ni un gesto injerencial. El vínculo es bilateral, no dominio disfrazado, ni juicio anticipado. Desde otra jurisdicción la ley fija condición y el país no es subordinado. No es pleito ni desafío, es trazo institucional. La línea que pone México no se borra en lo bilateral. La presidenta responde a palabras del embajador. Recuerda que la diplomacia no se ejerce con presión. Dice que toda solicitud de detención o extradición pasa por filtros legales, no por discurso exterior. La fiscalía revisa si existen pruebas reales. No basta señalamiento ni ruido internacional. Mientras tanto el gobierno marca el tono en la relación. Cooperación sin ruptura, pero sin subordinación. No buscan confrontación, pero fijan la condición. Soberanía no se negocia, ni se cede en discusión. La relación sigue en marcha, con límites sobre la mesa. Porque el respeto entre naciones también es forma de fuerza. Y la palabra respeto se vuelve frontera invisible. Presidenta desestima cargos de EU, son políticos. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no protegerá delitos, pero advirtió que sin pruebas las imputaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tienen un objetivo político. La Fiscalía General de la República evaluará el caso. No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, afirmó, al tiempo que advirtió que sin pruebas claras las imputaciones tienen carácter político. La Secretaría de Relaciones Exteriores turnó a la Fiscalía las solicitudes de extradición para su evaluación legal. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo públicos cargos contra funcionarios mexicanos desde Nueva York. La Fiscalía General de la República definirá si existen elementos para proceder conforme al marco jurídico nacional. Claudia marca la línea, sin pruebas no hay decisión. Dice no hay protección, si la culpa se examina, desde Nueva York camina.
una acusación abierta, pero la ley es la puerta que en México da entrada. Sin prueba no hay jornada, sin sustento no hay oferta. El Departamento de Justicia acusó desde Nueva York. Señaló nombres, soltó documentos que debían guardarse bajo control. Ahí aparece Rocha Moya con la presión internacional. El caso no se resuelve en la forma, sino en lo que resista lo legal. Ahí se mide cada dato, cada hecho frente al Código Penal. Si no hay sustento jurídico exacto, no habrá orden judicial. No es discurso, es estructura lo que define el camino final entre presión y la postura de sostener lo nacional. Sin prueba no hay sentencia, sin ley no hay autoridad, y el caso queda en la frontera entre política y legalidad. Se necesita algo más sólido que el peso de una firma o la presión del vecino. MC va por desafuero de Rocha Moya tras acusaciones. Movimiento Ciudadano solicitó el desafuero del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el objetivo de permitir una investigación penal por presuntos vínculos con el narcotráfico. El recurso busca retirar la inmunidad constitucional del mandatario para que autoridades judiciales puedan actuar. El caso se inscribe en un contexto de presión internacional sobre funcionarios vinculados al tráfico de drogas. De avanzar el proceso, la Cámara de Diputados deberá determinar si existen elementos para retirar el fuero, lo que abriría la puerta a una investigación formal y tendría efectos políticos en la entidad. Piden tumbarle el escudo al poder en Sinaloa. Dicen que el fuero no blinda cuando la sombra se asoma. Movimiento lo señala, la acusación ya no es sola. Cruza frontera la duda y en la política explota. Si cae el muro del cargo, la ley le toca la puerta. Dicen claro los diputados, no hay cargo que tape esto. Si hay señales de delito, que responda ante el proceso. Señalan al gobernador de Sinaloa en el centro. Rocha bajo la lupa por vínculos que han expuesto. Desde el norte sopla presión, no es asunto solo interno. Estados Unidos aprieta contra redes y gobierno. Si le quitan ese fuero, se le cae el parapeto y la ley toca su puerta sin el cargo como pretexto. No es un juicio todavía, pero el golpe ya es abierto. La política se sacude cuando el poder queda expuesto. Hoy el debate es profundo, no se esconde en el discurso. Si el Estado va en serio, no distingue rango fuero. Oposición lanza ofensiva contra Sheinbaum por Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sectores de oposición utilizan las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa para posicionamientos políticos y reiteró que todo debe basarse en pruebas.
El Ejecutivo sostuvo que no se debe actuar sin pruebas y que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar responsabilidades conforme a la ley. La mandataria advirtió sobre el tema de la injerencia y reiteró que el proceso debe apegarse al marco jurídico mexicano. Claudia pone condición, pruebas antes del castigo. Dice no cubrir amigo, pero exige precisión. Rocha entra en discusión desde un frente exterior y el debate interior se divide en soberanía, oposición que confía en presión del exterior. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura clara: no habrá protección sin ley, pero exige prueba rara antes de señalar a un rey. El nombre de Rubén Rocha Moya se instala en la escena con acusación externa en juego, mientras la política suena. Define la dirección. Gobierno sostiene estrategia de seguridad en la entidad. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantendrá la estrategia de seguridad en Sinaloa con presencia de fuerzas federales y coordinación institucional. El despliegue incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República en el Estado. La mandataria indicó que la estrategia responde al contexto de violencia y busca garantizar la protección de la población. También rechazó la estigmatización de Sinaloa y afirmó que el Estado mantiene relevancia productiva para el país. En Sinaloa suena el eco de un despliegue sostenido. La federación ha dicho que no se retira el hilo. La presidenta ha fijado la línea sin variación: mantener fuerza en el campo como eje de contención, con soldados en terreno y la fiscalía en acción. La estrategia se sostiene con mando y coordinación. El contexto no es menor, la violencia ha crecido, según datos expuestos en el espacio oficial. Pero el mensaje es directo, no habrá cambio en esa ruta. La presencia del ejército busca evitar la disputa. También vino la defensa del nombre de la entidad, productiva y relevante más allá de la tempestad. La gente necesita protección sin condición, dijo firme la presidenta, marcando continuidad. En Sinaloa el Estado no se mueve del lugar.
extradición de El Jardinero en golpe judicial. Una jueza federal frenó la extradición de Audías Flores, El Jardinero, mientras enfrenta prisión preventiva en México como presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que mantiene el proceso bajo jurisdicción nacional. El imputado permanece en prisión preventiva junto a otro presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, con un proceso penal en curso en México. La suspensión bloquea su traslado internacional y concentra el caso en tribunales nacionales hasta nueva resolución. En la jugada, el jardinero detenido, el güero conta retenido, la red queda señalada, la justicia ya fijada, prisión por riesgo de huida, la estructura intervenida, resiente el golpe frontal y en el tablero criminal la presión sigue encendida. Se le señala en la estructura de mando regional activo, parte de un engranaje oscuro con alcance operativo. La decisión fue precisa, riesgo de fuga presente, delitos de peso alto y una red aún latente. El proceso sigue abierto, la ruta judicial avanza, mientras el Estado intenta romper cadenas de alianza. Territorios, la presión no se detiene, operativos federales buscan cortar lo que sostiene. No es un golpe definitivo, pero sí marca una grieta cuando caen piezas visibles. La estructura se resquebraja. Hoy la prisión es contención, mañana vendrá el veredicto. La ley mide las pruebas y el poder mide el conflicto. Entre capturas y procesos se juega más que un arresto. Quien controla el territorio y quien sostiene el peso. México y España reactivan relación tras tensión diplomática. El gobierno de México confirmó una fase de acercamiento con España luego de tensiones derivadas de la solicitud de reconocimiento por abusos durante la conquista, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum. México impulsó exposiciones culturales en España para promover el reconocimiento histórico y la valoración de las civilizaciones originarias. El Ejecutivo evalúa la participación en la Cumbre Iberoamericana en Madrid, en noviembre, ante la coincidencia con la Cumbre APEC en China.
afloja la distancia. Lo dijo Sheinbaum sin rodeo. No hubo ruptura en el paseo, pero bajo la constancia pesó historia en la balanza, la conquista en discusión. Pidió México razón por agravios del pasado, y hoy con gesto moderado buscan nueva relación. No se rompió el lazo viejo, pero sí perdió calor. Entre México y España quedó un silencio sin festejo. La tensión tuvo raíz en memoria y en reclamo. México alzó firme el ramo de su historia en cicatriz. Pidió un gesto desde allá, reconocer lo ocurrido, y ese punto encendió ruido en la agenda bilateral. No se frenó el intercambio, ni cultura ni comercio, pero el tono fue más terso y el diálogo más en cambio. Hubo señales después, exposiciones, encuentros y palabras en los centros que reconocen lo que fue. Hoy se abre otra ventana con reuniones y acuerdos. Se tantean nuevos cuerdos para una etapa más llana. Madrid pone invitación, cumbre iberoamericana, pero China también pide en la agenda atención. No es ruptura ni regreso, es ajuste en el camino. Dos gobiernos redefiniendo lo que pesa y lo preciso. Entre historia y diplomacia se reordena la relación, sin borrar la discusión, pero buscando distancia. Fijan cumbre clave entre México y Europa en Ciudad de México. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, informó que la cumbre entre la Unión Europea y México se celebrará el 22 de mayo en la Ciudad de México, tras una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum. El anuncio define fecha y sede del encuentro bilateral y confirma una agenda centrada en comercio, inversión, clima, medio ambiente, energía, igualdad de género, salud e investigación. El encuentro establece un espacio de coordinación política y económica entre ambas partes con prioridades compartidas en sectores estratégicos. Desde Europa se anunció que el diálogo toma fecha 22, marca la brecha donde el acuerdo creció. Antonio Costa lo confirmó tras hablar con Claudia Sheinbaum, y en Ciudad de México se arma la mesa de cooperación, con comercio y regulación como ejes de la reforma. El mensaje se sostiene en un marco compartido, derecho internacional como terreno definido, crecimiento con sustento, cooperación sin tensión, una visión que se alinea más allá de la ocasión. La cumbre no es solo encuentro, es señal de dirección donde se cruzan intereses con
que la alianza está en marcha. Y bueno, ya para despedirme va otra notirolita. 31 Minutos reúne a 200.000 en el Zócalo el Día del Niño. El programa 31 Minutos reunió a unos 200.000 asistentes en el Zócalo capitalino la noche del 30 de abril, Día del Niño. Un concierto que inició después de las 19 horas frente a la Catedral Metropolitana. Autoridades estimaron cerca de 100.000 personas previas al arranque y señalaron que la cifra aumentó durante el concierto. El público portó artículos de personajes del programa en distintos puntos de la plaza. El concierto combinó música con segmentos narrativos y presentó canciones representativas del repertorio del programa, además de un tributo a Juan Gabriel con Querida. El cierre incluyó pirotecnia cerca de la Torre Latinoamericana y la interpretación final de Yo Nunca Vi Televisión, con un mensaje de agradecimiento al público. El día de niño en la noche, con la plaza ya encendida, la ciudad abrió su pecho para una infancia compartida. Desde antes ya esperaba la multitud en el centro. 100.000 marcaban conteo y el número fue creciendo. Frente a la catedral se encendió todo el escenario y el grito de chicos y grandes rompió el ritmo cotidiano. En el Zócalo vibró la noche, 31 minutos marcó a la masa, 200.000 en la plaza, sin que el ánimo reproche. Salieron los personajes que cruzaron generaciones. Tulio en la conducción, Bodoque puso canciones. Sonaron temas conocidos, uno tras otro en cadena, y entre bloques narrativos la historia tomó la escena. Patana dio el color y Calcetín hizo coro, la pirotecnia al foro cerró en fuego y en clamor. Casi 2 horas de canto y al final la despedida. Yo nunca vi televisión. Cerró la noche encendida. La plaza quedó marcada como espacio de nación, donde el espectáculo toma dimensión de celebración. Este ha sido Notirolario, una nota, una canción de Corsaro Noticias, producido por Roberto Cortés con herramientas de inteligencia artificial. Les invitamos a seguirnos en nuestros portales Corsaro Comunicación, La Guarida del Nahual, Rock and Rollario e Informativo Monitor Cultural. También pueden escucharnos por Spotify y Apple Podcast. En esta emisión nos despedimos con el poema Escolopendra de Juan Bañuelos. ¡Feliz Día del Niño! Hasta la próxima. Escolopendras y de iguanas, cara de aljibe en los espasmos de la hoja frágil.
Alameda estañosa de la infancia, sin nube y sin dialecto. Niñez de curaciones del espanto, con la mano velluda de doña Salomé. Niñez de mango ictérico y de trueno, monocorde en la lluvia. Sol derretido y engrapado al agua, mientras la blusa de la noche, acordonada de luciérnagas, luce en el cuerpo de la aurora. Niñez de emociones sumarias y de anofeles fascinados con la sangre, pantano távido del dengue y más allá de la ribera, el juicio íntimo de una vela emboscada por las sombras, insurrección de la terciana en las frentes de los pescadores. Lástima, empuñan su dolor con las flores que venden. Postración de los niños en las acequias de las nanas. Niñez donde indios lástima en marcha y ronda sitian el palacio de gobierno. Niñez que mira arder virutas de estupor en un tizón de ocote, cuellos de flamboyanes temblorosos en la tormenta. Se mola, íntima, natal. Niñez que ulula con aullidos más verdes que los helechos de la muerte. Corsaro Noticias.